Muchas bendiciones, amados hermanos. Hoy iniciamos el programa Escuchando a la Iglesia. Amén. Aquí con nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Andrea. Amados hermanos, muchas bendiciones, hermano Pablo. Saludos. Amén, mis hermanos, un saludo cordial, que el día de hoy podamos crecer espiritualmente por medio de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. En el anterior programa teníamos, ¿no?, algo pendiente, amado hermano. Era una de las preguntas, ¿no?, que hemos realizado cuando era ese tema del diezmo. Teníamos que completar. Era si Jesús diezmó. Amén, hermano. Sí, ¿no? Había surgido esta pregunta por el hecho de que no hay en la palabra del Señor, en la Biblia, textos bíblicos que muestren a nuestro Señor Jesús practicando el diezmo, ¿no? Por este motivo se ha venido este estudio. Gloria a Dios. Vamos a empezar, mis hermanos, con la lectura de la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. La palabra del Señor dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Vamos a resaltar el tema de que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, dice, ¿no? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Amén. La palabra del Señor dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Notamos, mis hermanos, que nos muestra a nuestro Señor Jesús, siendo como Dios, dice, igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice. En 2 Corintios nos dice que es pobre. Ahora, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesús? Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27. Va a leer nuestra hermana Andrea. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Hemos escuchado al apóstol Pablo las referencias sobre Jesús, que era pobre, que se hizo siervo. Ahora notamos a nuestro Señor Jesús recalcando y haciendo una comparación, ¿no? Los reyes de la tierra dice que se enseñorean sobre las personas, pero entre ustedes no tiene que ser así. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo estoy entre ustedes como el que sirve, dice, como el siervo. Amén. Recalcamos estos versículos antes de poder estudiar la ley, porque vamos a tener que estudiar la ley, un pedacito por lo menos, para entender por qué nuestro Señor Jesús no se lo ve diezmando en la Biblia. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor es clara y vamos a ir al estudio de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 y 23. Pero primero el 22 y vamos a resaltar algo. Amén. Así dice la palabra de Dios. Indefectiblemente diezmarás todos los productos del grano que rindiere tu campo cada año. Amén.
recalcar este punto importante, que rindiere tu campo, dice, tu terreno, el terreno que Dios les había dado como la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Amén. Notamos esto, versículo 23. Amén. Así dice la palabra. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios todos los días. Amén. Mis hermanos, todo esto ocurría en el terreno, mis hermanos, que el Señor les había dado. Para poner más en claro esta idea, mis hermanos, vamos al mismo Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Amén. 26:10. Amén. La palabra de Dios dice así: y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Aquí recalca, mis hermanos, el fruto de las primicias de la tierra que Jehová te da, dice. Es de la tierra, mis hermanos, que el Señor saca lo que es el diezmo, mis hermanos. Todos los que tenían tierra debían dar un diezmo para el pueblo levítico, para los sacerdotes, los que no tenían heredad, no tenían tierra. Amén. Esa era la razón del diezmo. Ese era el lugar de donde salía el diezmo, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos otra vez con nuestro Señor Jesús sobre el término que nos muestra de la tierra. Tenía nuestro Señor Jesús un terrenito, tenía una plantación, un viñedo, tenía nuestro Señor Jesús sus vaquitas, sus ovejitas. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, versos 19 y 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateos 8. Capítulo 8, versículo 19 y 20. Amén. 19 al 20. Cuando para... Perdón. Amén, gloria a Dios. Estamos buscando, mis hermanos. Bueno, la idea de este versículo, mis hermanos, es cuando nuestro Señor Jesús está predicando el Evangelio y viene un escriba. Un escriba más o menos es a la altura de un abogado o de un doctor de la ley. Un docto, puede decirse, en lo que es las escrituras. Y le dice y le pide al Señor Jesús que quiere seguirle. Amén. Aquí dice la palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, las horas, desde el 19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El 20. Jesús le dijo, las horas tienen sus guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. La palabra del Señor Jesús dice que ha venido como siervo. Ahora nos menciona que no tiene un lugar donde recostar su cabeza, un terreno. ¿Y de dónde venía el diezmo según la ley? De la tierra que Dios les había dado por heredad. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Ahora podemos entender, ¿no?, cómo nuestro Señor Jesús vivió en la tierra. No vivió una vida de lujos, de privilegios. Al contrario, una vida de restricciones, una vida, se puede decir, de mucha necesidad. Y esto lo vemos reflejado en las profecías mismas del libro de Isaías capítulo 53. ¿Amén? Vamos a Isaías capítulo 53. ¿Por qué mencionamos Isaías 53? Porque ahí está claramente la situación de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo era visto por los demás? ¿Era o no era deseado? ¿Amén? Isaías 53, dice la palabra del Señor.
creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual denuedo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que no quede duda que se está hablando de nuestro Señor Jesús. Dice, mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, voy a recalcar algunos textos bíblicos. Dice, el verso 2, Isaías 53:2, subirá cual denuedo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Su vida era una vida que no se podía desear. No podía decir, yo quiero ser como Jesús porque tiene esto, tiene aquello. Al contrario, no tenía nada deseable para las personas. Una vida de sufrimiento. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está más claro, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres. Como dice Pablo, era pobre, era un siervo. Nuestro Señor Jesús dice, soy siervo. Yo estoy entre ustedes como siervo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Vemos esa vida, mis hermanos. Y también esta sería una de las razones, ¿no?, por la que nuestros hermanos israelitas judíos no habrían aceptado a nuestro Señor Jesús como Salvador, porque esperaban una persona, un príncipe, un ejército que los liberara de sus opresores. No esperaban que un siervo iba a venir a liberar de los pecados. Gloria a Dios. Tomando en cuenta estos versículos, podremos decir, mis hermanos, la condición de nuestro Señor Jesús, ¿por qué no lo vemos en el altar diezmando? Miren, mis hermanos, en ninguna parte de la palabra del Señor, de la ley, estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, que no nos dice que el diezmo es del jornal, nos dice que es del fruto de la tierra. Miren, hay siervos y hay jornaleros. Nuestro Señor Jesús tuvo que ser uno de ellos, porque no tenía tierra, no era alguien que podía decir, este es mi terreno, de aquí voy a dar. No, no podíamos hacer eso. Miren, más al contrario, la ley nos muestra que nuestro Dios Todopoderoso tenía complacencia con los jornaleros y pensaba en ellos. Vamos a Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 17. Antes, 14. Dice la palabra del Señor, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o de los extranjeros, ya sea de tus hermanos, o sea, judío, dice. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él
sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea a ti pecado. Pero no se queda ahí, mis hermanos. Verso 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que rayas debajo tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendines tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Y es mandato de Jehová. Nuestro Dios en el Antiguo Testamento pensaba en los pobres. Y ese Antiguo Testamento está vigente cuando Jesús está vivo. Está vigente, mis hermanos. Es ley de Jehová que los pobres debían recibir esa misericordia de los que tenían tierras, de los que tenían sus hectáreas, sus cosechas, que no debían de buscar hasta lo último, sino que era para el pobre, para el extranjero, para la viuda. Amén. Miren, mis hermanos, y no solo es ese mandato, sino también es una parte de un diezmo, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 14, 28 y 29. Vamos a ver que este también es un diezmo del Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice, clarito, Deuteronomio 14 del 28 y 29. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos hicieren. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, este es un diezmo también que nos habla en el tiempo de la ley. Ahora, volvamos una vez más a Deuteronomio 26, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Gloria a Dios. Y podemos seguir. Pero lo que quiero recalcar, mis hermanos, es que un diezmo estaba destinado para este grupo de personas que se habían empobrecido. Algunos se habían hecho siervos de los mismos hermanos suyos, de los mismos judíos. Se habían hecho siervos. Es como esclavos, pero iban a tener su libertad, podían ser libres. Otros se habían hecho jornaleros. ¿Qué es un jornalero? Que trabaja por el día, que trabaja, se le contratan ese día, trabaja y recibe su ganancia. Miren, mis hermanos, el diezmo no viene del jornalero, no viene del siervo. El que diezma es el que tiene la tierra, el que tiene la producción, el que paga al jornalero, el que le paga al siervo. Ese debía diezmar. Mas lo que es el pobre no diezmaba, no estaba obligado a diezmar, más al contrario, mis hermanos, tenía este beneficio y este derecho las viudas y los huérfanos, los extranjeros, así como los levitas.
gozaban del diezmo de sus hermanos que eran prósperos, que les había ido bien, porque el Señor repartió a todos, pero por una y otro motivo algunos se habían hecho pobres y se vendían a sí mismos. Voy a ser tu siervo, a su hermano, ¿no? Eso podemos verlo en Levítico capítulo 25, versículo 39. A ver, vamos a buscar Levítico 25. Amén, gloria a Dios. Levítico, gloria a Dios. Perdón, hermanos, estamos tardando en buscar. Amén. Pero la idea de este texto es que el que empobrece se vende a sí mismo como siervo a su hermano que le va bien. Amén. Levítico capítulo 25. Perdón, hermanos. La palabra del Señor dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces, mis hermanos, había pobreza en ese tiempo y se podían vender ellos mismos. Entonces, esa era la situación de algunos. Otros se hacían, como les mencioné, jornalero. Vamos a leer Deuteronomio 24:14. La palabra del Señor dice, Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Creo que ya hemos leído este versículo. Amén, mis hermanos. Considerando esto y lo que hemos estudiado, quiero recalcar, mis hermanos, que el diezmo del Antiguo Testamento tiene esta obligación de darle al pobre. Obligación, dice el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa si los judíos no estaban dándole al pobre, no estaban dándole al huérfano, a la viuda? ¿Qué es lo que pasaba? Vamos a ir a Salmos 82. Realmente, mis hermanos, este no es un tiempo de la ley, no estamos en el tiempo de la ley, porque nosotros mismos saldríamos, mis hermanos, deudores de esta ley, porque iría contra nosotros, porque realmente no practicamos esto, mis hermanos. Y si hay alguien que lo practica, que Dios lo bendiga, ¿no? Que da al pobre, ¿no? Que da al huérfano, no solo da a los levitas, sino también a la viuda. Gloria a Dios. 82. Dice la palabra del Señor. Verso 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. ¿Aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Miren, mis hermanos, el Señor nos reclama, o les reclama a los judíos mismos de ese tiempo. ¿Hasta cuándo van a estar así juzgando injustamente? En vez de defender al pobre, al huérfano, a los ricos los defienden. Amén. En otras palabras, ¿no? Vamos a Isaías capítulo 10, verso 1 y 2. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía,
para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Miren, mis hermanos, ay, dice, de los que hacen tiranía, a los que hacen leyes injustas. El Señor ha hecho una ley, mis hermanos, y está en el diezmo. Darle al huérfano, a la viuda, al extranjero, por ley. Y también tienen sus derechos los pobres. Vamos un texto más. Malaquías capítulo 3, verso 5. Malaquías capítulo 3, versículo 5. La palabra del Señor dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Miren, mis hermanos, aquí nos menciona nuestro Señor Jesús que va a ser testigo y va a ir contra los hechiceros, contra los adúlteros, y dentro de ellos están los que defraudan el salario al jornalero. ¿Quién era el jornalero? El judío que empobreció, que se volvió siervo, a la viuda y al huérfano y a los que hacen justicia. Ahora, mis hermanos, ¿cuál era el salario de una viuda? ¿Cuál era el salario de un huérfano? ¿Acaso no ha estipulado Dios su derecho, un diezmo? Yo voy a ser testigo contra ellos, dice. Amén. La palabra del Señor es así. Afortunadamente, el Señor Jesús ha venido y nos ha librado de la maldición de la ley. Porque nosotros deberíamos cumplir, si estuviéramos en la ley, todos estos preceptos, todos. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia, porque ni siquiera los judíos han podido cumplir y no nos ha cargado esa carga, mis hermanos. ¿Amén? Gloria a Dios, mis hermanos, esperemos que haya estado claro, ¿no? ¿Por qué nuestro Señor Jesús no diezmó? No se lo presenta practicando el diezmo. ¿Y por qué no está en pecado si no diezmó? Porque la ley no le contemplaba a él, que no tenía una propiedad donde sembrar, no le contemplaba como un diezmador, le contemplaba como un pobre, incluso aquel que debía recibir de los grandes potentados, podía recoger lo que les sobraba. Miren, mis hermanos, esa es la condición, que nuestro Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Tal vez alguna pregunta, hermana Andrea. Amén, hermano. No está muy claro, ¿no? Sobre Jesús si ha diezmado o no. Entonces ya sabemos, ¿no? Por qué Jesús no ha diezmado. Porque él no tenía que dar. Amén. Él estaba necesitado mejor. Muchas gracias, mi hermano. Yo sé que muchos han entendido, ¿no? La palabra de Dios. Y solo sería decirles, hermanos, que compartan, ¿no? Tal vez algunos hermanos tienen duda en su corazón. Pueden mandarnos un audio por el WhatsApp o si no por el mismo Face, amados hermanos. Que Dios bendiga cada vida. Amado hermano. Amén. Un saludo cordial, mis hermanos. Esperamos sus preguntas. Que sea de bendición, mis hermanos. Que estudiemos las Escrituras y por medio de las Escrituras vamos a conocer a nuestro Dios Todopoderoso, su amor, su misericordia, por el cual estamos glorificando y alabándole por su misericordia que nos permitió acercarnos a Él. Gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga esta enseñanza, amados hermanos. Muchas bendiciones.